Joaquín Pertierra, uno de los más interesantes, prolíficos e innovadores ilustradores gráficos de la mitad del siglo XX en España, y nos atreveríamos a decir que en el mundo. Conocido por sus creaciones en la industria editorial como portadista de novelas, ha trabajado en todos los géneros, para el mercado nacional e internacional, y también ha creado algunas de las portadas de discos más icónicas de su época. Pese a ello, Pertierra fue un artista que inexplicablemente cayó pronto en el olvido. Gracias a una larga y laboriosa investigación, ha sido posible recuperar una gran parte del legado de Pertierra para futuras generaciones. Hablamos con Javier Olivares, el mayor estudioso de la obra de Pertierra, conocedor profundo de todos los entresijos del caso. Porque Javier Olivares es Joaquín Pertierra. Aunque, como descubriremos en el transcurso de este episodio, tal vez Joaquín Pertierra sea el creador de Javier Olivares. Bienvenidos a la Piscina Cómics y al enigma Pertierra. ¿Dónde estás? ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde Empieza todo? aquí. Pues ahí vamos a empezar. Empieza aquí. En este libro que está aquí, que se llama El silencio se mueve, que es una novela que escribió Fernando Marías y que tenía como protagonista precisamente a Joaquín Pertierra y a su hijo, porque de hecho es una novela que está narrada en el presente con Juan Pertierra, que es el hijo de Joaquín, pero es un hijo que no sabe mucho de su padre y entonces empieza a investigar. Y esa investigación le lleva a encontrar cosas que lo voy a revelar ahora por si alguien quiere leer el libro, que digamos que están ocultas en la historia de su padre, y también habla de cómo su padre en los años 50, 60, 70 trabaja como ilustrador y empieza a contar la historia y tal. Y en el libro, aquí lo vas a ver, en el centro de la novela, es una novela tradicional si quieres, pero justo llega un momento, hay algunas cubiertas, se ven algunas portadas de Joaquín Pertierra, porque claro, el hijo va haciendo una investigación parecida a la que hicimos nosotros, ¿no? De buscar, encuentra una carta y un cómic, que su padre lo que hace es, en vez de dejarle una carta explicándole cosas de su vida, o una biografía, imagínate, ¿no? Que le dejas a un hijo, pues te voy a contar mi historia. Sí. Pues le deja un cómic, le dice, yo te he dibujado mi historia. Y ese cómic se llama El silencio se mueve, que es este que está aquí. Y es la primera vez que Pertierra toma cuerpo, claro, realmente, ¿no? Entonces este cómic, en el que se cuenta la historia, en el que, bueno, es importante, en el que Joaquín cuenta lo que él quiere de la historia, es el que lee el lector y lee el personaje a la vez, pero sí que existe en la novela, de hecho es parte fundamental de la novela, o sea, no te puedes saltar el cómic. Es importante. Es importante, de hecho hay mucha información en el cómic que luego se va revelando como falsa o verdadera a medida que lanza la novela, ¿sabes? Está chulo eso. El personaje de Joaquín vemos que no es exactamente el personaje que cuenta que es en el cómic, y su hijo va poco a poco descubriendo quién era su padre y qué cosas de las que salen aquí son verdad y qué cosas no son reales, ¿no? Y entonces esta fue la primera vez que, digamos, me acerqué a Joaquín Pertierra, que fue un proyecto y un proceso largo. A mí este proyecto me coge mayor. Mayor quiere decir que ya tengo un estilo, si quieres, un poco hecho, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, la propuesta de SEM es, queremos que encarnes a un ilustrador y idealmente estaría muy bien que no se te reconociera, para que, digamos, el trampantojo pues fuera más real, ¿no? Entonces yo me fui con esa idea, yo de hecho pensaba, y de hecho fue lo que intenté, no solo esconderme detrás de un nombre, sino esconderme detrás de una gráfica. Claro. ¿no? Es decir, bueno, voy a buscar una gráfica que me oculte, ¿no? El proyecto de Pertierra me ha enseñado muchas cosas sobre mí, sobre cómo se dibuja, sobre lo que significa el dibujo, el estilo,
todo eso, ¿no? Pero lo primero que me enseñó, que además me lo enseñó directamente, es que no te puedes esconder de forma constante detrás de nada. O sea, te puedes esconder un rato. O sea, puedo hacer una página parecida a cualquier dibujante que me guste, a Alex Todd, a Miñones, a alguien antiguo. Me puedes ir a Kirby, o te puedes ir a, yo qué sé, pues al de Principio Valiente, a Foster, a Milton Caniff. Esto, si eres capaz, ¿eh? A ver. Te iba a decir yo, ponte a dibujar como Alex Raymond. Claro, te pones un... A ver, yo mi idea era... Te veo más en Dick Tracy, claro, más por ahí. Chester Gould también me gustaba, Bernard Kristen, pero Bernard Kristen era más realista, me gusta mucho, pero era mucho más realista. Pero tiene tus cortes. Hay así, cosas, hay cosas. No, es muy geométrico y construye las figuras de una forma parecida a como lo hago yo. Sí. Entonces, esa fue mi primera idea. Entonces, hice un montón de dibujos con varias propuestas y me fui a SM, ¿no? y se los puse encima de la mesa a los editores. Y entonces los editores empezaron a mirar así y me dijeron, pues es que se te reconocen todos. Fue un poco como lo de Obélix, ¿sabes el chiste de Obélix, no? Que se pone un paño en la cabeza. Pero si es muy diferente, si esto... No, claro, yo, o sea, si yo intentado... yo lo entendí, porque me decían, a ver, es verdad que aquí has hecho a lápiz, aquí lo has hecho un poco más realista, aquí lo has hecho un poco más... Pero es que mi trabajo es así. Es decir, yo cambio mucho la manera. Sí. El estilo no puedo cambiarlo. Para bien y para mal, es mi estilo, es mi manera de enfrentarme al dibujo. Y eso está ahí siempre. Es como una estructura invisible. Sí. Lo que puedo cambiar, y de hecho lo cambio, y de hecho lo cambio mucho, es la manera. O sea, a veces estiro mi dibujo. Mis dibujos, yo siempre digo que es como un robot que tiene piezas. Y hay dibujantes que trabajan con 7 piezas, y otros con 30 piezas, y otros con 300 piezas. Y esas son tus piezas. Entonces, yo tengo una cantidad, X, y esa combinación es la que hace que reconozcas mucho o menos a alguien, pero que siempre sea él. A mí me parece fascinante porque es verdad que todos los seres humanos tienen un estilo gráfico innato. Es lo que te iba a decir, o sea, yo creo que va más allá de eso, incluso te diría que es como si te dicen, tienes que inventarte una persona. Desde lo físico, que es más complicado, pero sí, por ejemplo, con la voz, con la manera de hablar, con el tono, con la manera de mover las manos, invéntate una persona. Eso es muy difícil. Tú puedes imitar a alguien, imitar es muy fácil. Bueno, muy fácil, bueno, sí, porque tienes un modelo. Pero hay algo claro, voy a imitar a este personaje, a este actor, a mi tío, que hacía no sé qué. Vale, y lo puedes imitar un rato. Claro. Pero permanentemente inventarte una personalidad completamente nueva, ajena a ti, yo creo que eso no se puede hacer a no ser que seas a lo mejor un psicópata. Me refiero a que tengas el cerebro dividido en dos. Por eso dicen que toda la obra de todos los artistas es autobiográfica. Al final, porque solo sabes hablar de ti mismo. Nosotros somos autobiográficos. Claro. O sea, la manera en la que tú hablas y la manera en la que mueves las manos, la gestualidad, tus coletillas. Como te pasa con Tierra, sales para afuera. Acaba surgiendo. O sea, surge inevitable, de abajo. Es inevitable. Y eres tú. Te puedes maquillar, los actores se maquillan. O sea, para mí, Tierra era un maquillaje. Era como, vale, yo me maquillo, pero debajo estoy yo, obviamente. Pero ese momento en el que dices, voy a escoger un grafismo, te pusiste a sacar los libros, dijiste esto, de esta época... Sí, claro. ¿Pero algo que tú pudieras dibujar o algo que fuera muy diferente a ti? Algo que tú pudieras dibujar, imagino, ¿no? Evidentemente... Pero eso también te obligaba a que se va a parecer a ti, un poco. Es que, no, ¿sabes qué pasa? Me di cuenta además de otra cosa, que cuando estuve haciendo ese proceso, me di cuenta de que al final, si lo hubiera intentado y si hubiéramos puesto en marcha este mecanismo, ¿no? De, venga, me voy a ocultar detrás de X, de esta persona, de este dibujante y tal, como proyecto no hubiera sido interesante. O sea, hubiera sido interesante como propuesta publicitaria. Es como, vale, va a durar 2 meses, 3 meses, y en el momento que alguien, yo mismo o cualquiera, dice, ¡ay, mira, que es Javier! Se destapa la sorpresa y se acaba todo. Quiero decir, se acaba el proyecto, se acaba el interés. La gente dirá, vale, Javier, pues vale. Yo no podría haber sacado ni un libro ni haber hecho nada con ese material. Y no me parecía interesante. Yo dije, no, es que es mucho más interesante que todo lo demás, menos yo, produzcan la ilusión. O sea, todo lo demás me refería a los temas, los libros, la tipografía, y luego cosas muy sutiles que fui descubriendo a medida que fui trabajando. Al final se convierte,
perdona, Claro. en una reflexión Por supuesto. sobre una época, Es que un es eso. estilo, una Es que manera de es- trabajar, exactamente. que eso es lo que es interesante. Eso es lo que me Pero interesó del proyecto. luego vamos a eso. Pero entonces volvemos a... Este Vale. es el origen de Pertierra El con origen. con este cómic. Claro. Pero ya aquí yo veo ya a Javier Olivares. Sí, sí, no, a ver, yo es que ya descarté desde el esto principio. Yo no veo aquí de repente... yo lo no. veo y digo, pues es un cómic de Javier Olivares. Yo suelo decir que en vez de ocultarme en las sombras, me oculté al pleno sol, que me gusta mucho. Entonces, como, vale, efectivamente, es lo que hice. O sea, no intenté imitar nada. Pero si te fijas, hay algo por lo menos en este cómic, que fue la primera cosa que hice, era menos consciente de... Porque esto es antes de las meninas. Esto es... sí, esto es antes de las meninas, es justo. Yo creo que fue el cómic más largo que hice antes de las meninas, Sí. que eran 30 páginas. Sí, sí. Entre este cómic y el libro de Prisioneros de Zenda, que lo hice un poco después, esos dos cómics son los que me dieron un poco, si quieres, el empuje y la clave para trabajar en las meninas. Para ver cómo hacerlo. Para hacer un trabajo, porque dije, claro, se puede hacer de una manera mucho más sencilla, mucho más clara, no liarme con el grafismo. Entonces, este cómic me ayudó mucho a plantear una propuesta narrativa ágil, pero que además fuese mía, ¿sabes? Que no... Porque hasta entonces era mucho más barroco. Mis cómics anteriores, Sí. si los ves ahora y los veo ahora, son Sí. muy barrocos de realización y de dibujo, y son complicados de leer. No porque estén mal narrados, sino porque hay mucha información en la imagen. Son más expresionistas, más... sí. Sí, me importaba menos que hubiera una legibilidad y una... No, lo que me importaba era la viñeta como espacio Sí. de trabajo De juego, y de sí, juego. sí. Y aquí de pronto, y en esta historieta, y sobre todo en El silencio se mueve, en El prisionero de Zenda, empecé a desarrollar un trabajo que era más consciente del medio en el que me estaba moviendo. O sea, aquí los dibujos son más conscientes de que están narrando una historia. Y antes no, antes para mí la viñeta era como un espacio autónomo de exploración gráfica, ¿no? Y luego lo que pasa es que casualmente había otro al lado. Y entonces, claro, ¿no? Y luego trabajo. Entonces, bueno, vale. Iban surgiendo viñeta por viñeta, Que es- ¿no? que es una Y luego manera- de repente cuando se juntaban había una historia. Claro, pero es inevitable. Yo siempre Sí, digo que sí, que cualquier verdad. historieta nace, o sea, cualquiera que no sepa hacer historieta, haces Claro. 11 cuadros de Exacto. cosas que no tengan nada que ver. Los pones en una página juntos y la gente intenta leerlo Sí. y probablemente haya una historia ahí. De Sí. forma natural, por cómo está organizado, ¿sabes? Hay una secuencia y puedes intentar hacer esos links, ¿no? Como los juegos estos de dados que sale un ladrón, una Sí. pera Sí, y una sí, claro. manzana y un Es- tren. Y dices, pues hay un ladrón que se come unas frutas. Es lo y va que al tiene tren. el dibujo, Es que maravilloso. se vende, si el dibujo es bueno, se vende solo. Lo que pasa es que luego lo lees y Y ahí es cuando la ya- potencia del cómic. Claro. Y aquí empezaste a construir ya, con esa manera también muy metódica que tienes tú de construir las cosas, ya empezaste un poco a ver cómo podías narrar. O sea, el espíritu Pertierra te estaba Sí. suministrando claves también. Es que, para... de todas formas, yo tenía una ventaja, que eso ya me lo dijo Fernando y me lo dijo también Elsa Aguiar, que era la editora, ¿no? del proyecto. Me dijeron, bueno, es que también hemos pensado en ti porque tu trabajo tiene mucho de esa época. Y mi estética, la estética que a mí me gusta, y probablemente me gusta porque es a la que estuve expuesto, si quieres, cuando eres jovencito, es la época de los años 50-60. Claro, sí. Todas las pelis de Disney, la UPA, Claro, todo Mr. eso. Magoo, los supersónicos, Sí. o sea, todo ese pop, así, Sí, ese mundo un el poco mundo deconstruido, que de- ya no es el Disney clásico de los Sí. 40, o los dibujos clásicos de los 40, sino que Pienso son en ya, Saul Bass, claro, o sea, todo las cosas eso. más informales, ¿no? De Claro. Steinberg, Sí. Goñi, por ejemplo, Goñi, Sí. que es un dibujante que me alucina, Goñi, Sí. Goñi en el ABC en los años 70, ¿no? O sea, Sí, eso es. entonces, eso yo creo que lo tengo absolutamente como la base. Mingote. Absoluta. Mingote, muy O sea, mingote. Mingote. Mingote, curiosamente, es una cosa que me dicen mucho. Claro. Y es curioso porque yo conscientemente No has sido consciente. no ha sido, porque no es un dibujante. Yo cuando empecé a dibujar lo que copiaba era a otros dibujantes de cómic, Alfonso Font, Carlos Jiménez, o que fuera, o Moebius en su momento, Corben. Esas eran mis influencias directas, mis influencias conscientes, ¿no? Las inconscientes, que son las buenas, Claro. son las que no, digamos las que entran y se te quedan dentro y no eres consciente. Por ejemplo, toda la animación de los años 50-60, Sí. Es Pero que esa... La Bella Durmiente, esa- o sea, sí, es que esa la hemos mamado la tengo en la de cabeza. pequeños. Y luego Mingote, por ejemplo, o mucho.
Hanna-Barbera, porque exactamente, esa cosa tan sencilla, tan geométrica. La manera en que se diseñan los Oyogi, todo eso es maravilloso. O sea, claro, no hay una línea que esté mal. O sea. No, y no hay una línea que sobre. Y entonces los años 50 y 60, el beatnik, el jazz, de pronto empiezan a trabajar en esa... Y entonces mi trabajo, digamos, se cuece y se fabrica a nivel de, si quieres, de estructura antigua, ahí. Una de las cosas por las que me llama Fernando y me llama Elsa es porque dices que tú estás muy cerca. O sea, a ti te va a costar muy poco hacer algo parecido. Claro, tienes las referencias en la cabeza y además te gusta. Me gusta mucho y enseguida entro en ese clic y puedo, con muy poco, puedo trabajar en ese registro. A otro ilustrador le hubiera costado más, porque claro, la idea de Pertierra, que de hecho es lo más interesante de este proyecto, no era hacer un cómic solamente, sino trabajar como un ilustrador de esa época. O sea, digamos que trabajar en portadas de libros, en portadas de discos. Queremos que hagas unas cuantas cubiertas, de hecho estas que vienen aquí, que has visto aquí al principio, en el libro. Hemos visto aquí unas cubiertas, estas. Sí. Por ejemplo, esta cubierta es una de las primeras cubiertas que hice, porque sale en el libro, porque digamos van encontrando pistas, porque no está firmada, pero piensan que es de él, porque encuentran una ilustración en unas carpetas en las que está casi la idea ya apuntada y el estilo. Entonces empiezan a encajar las piezas a partir de una ilustración y van encontrando otras. Entonces me dijeron, estaría muy bien que estas cubiertas y algunas otras estuviesen en la red, porque ya tenían en cuenta internet, porque en esta época para que la gente internet, lo buscara y la gente eso. Va a entrar y va a decir Joaquín Pertierra. Empezaste a hacer portadas. Claro, entonces hicimos una serie que es esta, una serie de portadas, 5 creo, que estaban diseñadas por el diseñador que hizo todo el libro, que era de SM, hemos trabajado para SM, y entonces esas portadas, la idea era colocar, y de hecho se colgaron en una web, que era un proyecto que ellos llamaban Transmedia, que atraviesa, pues por ejemplo, las redes, pues poner cosas en internet, algunas charlas, o sea, que querían un poco que el proyecto no fuera así. Y siempre ocultando que era un personaje imaginario. Yo aparezco en el libro como asesor gráfico. O sea, no aparezco como... ¿Y hubo charlas sobre Pertierra? Hubo charlas a las que yo no fui, obviamente. Y hubo todas las presentaciones... Yo me perdí todas las presentaciones del libro. Me dijeron, no puedes venir, porque si vienes la gente va a decir... Claro. Y de hecho, a mí me contaba Fernando, me lo contó después, que muchos periodistas le preguntaban, oye, pero este tío, Javier, se parece mucho. Y entonces Fernando, que era muy bromista, y decía, sí, bueno, es que claro, Javier viene de ahí y tal. Es que copia por tierra. Claro, eso también es otra de las cosas. Me encanta. Es otra de las cosas que me gusta. O sea, que eres un plagiador de tierra. Exactamente. Que yo mismo me busqué el referente. Entonces, algunos decían, pues que se parece mucho. Digo, bueno, Fernando salía como podía de ahí, normalmente con alguna cosa. Habéis descubierto el secreto. Decía, claro, bueno, pero eso. De ahí viene Javier. Decía, preguntarle, pero sí, yo creo que le ha conocido, seguro que le conoce y tal, pues claro, se le parece mucho tal. Mucha gente directamente me decía, eres tú y ya está, ¿no? No pasa nada. Claro, bueno. Pero bueno, eso fue, digamos, el principio, ¿no? Como este juego lo manteníamos mucho más hermético, ¿no? No decíamos nada y era todo muy así. Pero subís a la red, había cosas. Claro, entonces, pensando en casa, dije, bueno, es que poner 4 portadas o 5, 4 webs, además en qué webs, ¿no? Tienes que buscar, había blogs de amigos, pues alguna blog de esto de portadas, siempre se puede, ¿no? Y pensando en esa dirección dije, espera, se me ocurrió una idea mejor. Ya que yo no soy oficialmente parte del proyecto, pero sí estoy como asesor gráfico en el libro, ¿por qué soy asesor gráfico de este libro? O sea, ¿cuál es la motivación? Y entonces se me ocurrió, porque llevo 2 años o 3 años llevando un blog sobre Pertierra. ¿Vale? Entonces esa fue mi idea. Dije, vamos a hacer un blog, voy a hacerlo yo, y vamos a plantear la hipótesis de que yo, por una casualidad, de hecho, gracias a ese dibujo que está aquí, que me lo regala un amigo, me lo manda mi amigo Joaquín, me lo manda a casa y lo cuelgo. Y no me suena el nombre. Y entonces un día, estando en casa, le doy un golpe
al cuadro y se cae. Y entonces, ¿qué pasa? Que justo se cae y sale esto. Que es una nota que yo encuentro detrás del dibujo. Y a partir de ahí empiezo a tirar del hilo. Evidentemente, como es un dibujo que me da mi amigo que lo ha encontrado en Granada, me voy a Granada, hablo con la gente de allí, hay unas gráficas Alero, que era una imprenta, y en esa imprenta encuentro unas revistas que estaban en una librería justo enfrente. O sea, digamos, fue una historia de detectives. Si exacto, es como una historia de detectives. Te inventas que a partir de aquí ¿Quién es a Joaquín tirar del Pertierra? hilo, pero ¿quién es Joaquín Pertierra? ¿Y por qué no lo conozco? ¿Y por qué no he oído nada de él? Yo conozco muchos ilustradores de los años 60, 70 españoles. También, aparte de esa reflexión de la que tú hablas sobre mí, o sobre mi trabajo, o sobre cómo funciona el estilo y cómo funcionan los heterónimos, hay una reflexión que empiezo también en ese momento, que también es una mezcla entre reflexión, investigación, descubrimiento y pasión por este mundo, por los ilustradores e ilustradoras de esa época, ¿no? Sí. De los años después de la guerra, los años 40 a los años 80, 70, 80, que están muy ocultos, muchos de ellos porque eran republicanos, gente que había trabajado y tenían que trabajar en algo y dibujaban tiras de cómic, o dibuja Bruguera tenía muchos, gente que trabajó para Inglaterra, o sea, dibujantes que tenían que vivir y entonces empezaron a trabajar a veces bajo seudónimos o a veces simplemente sin firmar su trabajo, ¿no? Entonces muchos de los libros que yo leía de joven, muchos estaban sin firmar, las portadas no ponían nada o ponían un nombre que era, no sé, que no te decía nada, ¿no? Entonces había mucho misterio, ¿no? Poco a poco fui encontrando, ya te digo, me lo tomé como una investigación también personal, ¿no? No solo como un proyecto Sí. de trabajo, sino como algo que yo quería hacer, ¿no? Que venía haciendo de forma mucho más dispersa durante años, ¿no? Hablando con amigos, encontrábamos libros antiguos de Sí. ilustradores y nos preguntábamos esto quién era. Había hecho ya un primer intento me inventé una escritora que se llamaba Margaret Dark en la época de los blogs, porque hacer cubiertas a mí es una cosa que me gusta hacerlas porque me apetece, ¿no? Sí. Y entonces pensé y puse en marcha este proyecto de una manera mucho más amateur, ¿no? Ni seria ni nada, con unos amigos cómplices en los que empezamos a contar en los blogs la historia de esta escritora que hacía portadas, todas además tenían temáticas, eran todas mujeres con cuchillos y eran todas, o sea, muy rollo de una daga bajo el chal y Sí. no sé, te apuñalaré, no sé qué, Sí. cuidado con la... En fin, todo eran Género de género de crimen y- crímenes, pero era como temático y la escritora era Margaret Dark y empezamos a trabajar sobre ella y a construir su biografía entre amigos, o sea, no lo publicamos, simplemente en los blogs. Entonces hay un proto... Siempre hay un proto algo, de todo hay un proto algo, un proto... O sea, que antes de Pertierra estaba Margaret. Margaret Dark, que era una especie de protopertierra personal que abandoné porque estaba trabajando en otras cosas y que tampoco tenía recorrido, Ya. ¿sabes? No teníamos eso que hacer con él. Yo pensé, ¿cómo empieza un blog? O sea, un blog empieza por algo, ¿no? Tienes que empezar, podría haber empezado diciendo, me gusta mucho Joaquín Pertierra y hizo esto. Eso me parecía interesante. Pero me parecía mucho más interesante empezar con un misterio, empezar, ¿cómo llego yo a Joaquín Pertierra, ¿no? Entonces falseamos también las fechas del blog, con lo cual si tú entrabas en el blog, la fecha que ponía no era real, Era anterior. anterior, llevaba 2 años, o sea, tú veías, decías, este blog lleva 2 años. Lleva ¿no? 2 años ahí Y entonces yo empiezo a contar la historia de Joaquín Pertierra y lo que empecé a hacer fue, aparte de las cubiertas que ya estaban para el libro, que digamos formaban parte del proyecto en papel, empecé a hacer portadas que no iban a estar en el libro, sino que iban a estar en el blog. Sí. Que ese blog es un poco el recipiente, ¿no? Es mi bueno, ahí es donde empecé a volcar todas las portadas y claro, ya digamos que empecé a entrar en un bucle muy interesante, por un lado, como un hobby loco, ¿no? De decir, pues es que me encanta meterme en Pinterest, por ejemplo, o en webs, que hay muchísimas webs de portadas antiguas, los años 40, hay gente que le gusta mucho, y empecé a investigar no solo
quiénes eran los ilustradores, si podría averiguarlo, sino cómo trabajaban, o sea, en qué condiciones trabajaban, ¿no? Claro. Y por qué había cosas que me llamaban la atención de muchas de las cubiertas, ¿no? Cómo era la relación de ellos con los editores, por ejemplo, ¿no? Me llamó la atención que podían vivir de su trabajo, cosa que luego ha sido más difícil para mi generación y para las posteriores. Era otra época, tenían menos trabajo, o sea, había menos competencia, digamos. Por ejemplo, Pertierra estaba bajo contrato de una editorial. Claro, luego tuvimos que pensar otra cosa más. Eso ya fue un poco cosa mía. Pensé, vale, me parece mucho más interesante y sobre todo me viene mucho mejor que Pertierra, si lees el libro, no voy a desvelar mucho, pero si lees el libro, te das cuenta de que Pertierra en el fondo, primero arrastra un problema, digamos, un asunto Sí. complejo para él y duro, y luego además él es lo que yo definí como exiliado gráfico. O sea, él se queda en España después de la Guerra Civil, a pesar de que no le apetece, pero se queda aquí y empieza a trabajar para afuera. O sea, él no empieza a trabajar para España, muy pocas cosas hace para España. Entonces, eso me dio también una perspectiva interesante, que es, nadie va a encontrar estos libros aquí. Es decir, Claro. los libros que tenía yo en los años 40, 50, 60, los tenemos y están en la Feria del Libro, en la Cuesta de Moyano, los has visto, los tenía tu padre, los tenía tu hermano, los conoces. Claro. Si yo empiezo a imitar esas cubiertas con otros dibujos, la gente va a decir, un momento, esta portada no era la que yo tenía. Entonces dije, bueno, voy a trabajar con editoriales extranjeras inventadas, Claro. Que no puedan. libros reales, porque yo me planteé también, yo soy así muy... O sea, por un lado me pongo límites, porque me parece que los límites le dan autenticidad a lo que sea. Sí. Y dije, vale, van a ser libros reales, siempre. O sea, el libro es real, la portada no. Y las editoriales tampoco, por no meterme en problemas. De hecho, las primeras, si ves el blog, y supongo que se puede ver porque está colgado, Sí. las primeras veces era muy directo. O sea, cogía a veces una portada de Penguin, le quitaba el dibujo y ponía yo uno y eso salía en el blog. Era una manera también de hacerlo creíble, porque la portada era real. Claro. Entonces despistaba mucho, pero luego me di cuenta que tampoco eso a nivel comercial no tiene desarrollo, primero porque no es legal probablemente, Ya, sí. segundo porque efectivamente el Penguin luego decía, oye, y mucha gente diría, un momento, si este libro lo tengo yo en esta edición y no es la portada, con lo cual lo que fue un gradual fue también el inventarme las editoriales. Inventante editoriales, Penguin era Dolphin. Cuando dices que son libros reales, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque o sea, Son clásicos de la son literatura o, en su defecto, porque luego te contaré un poco cómo, pues claro, lo divertido no es hacer solo clásicos de la literatura que todo el mundo conoce, sino empezar a trabajar desde otro punto de vista, que encontré libros a partir de los dibujos, no al revés. O sea, es muy interesante porque una de las cosas que también hice, aparte de investigar y tener carpetas y carpetas y carpetas con portadas de libros de los años 40, 50, 60, 70, es darme cuenta de que no para no parecerme a mí, sino para no cometer, bueno, iba a decir los mismos errores, pero también las mismas o aciertos, digamos, para no trabajar como un profesional, que es lo que yo hago normalmente, ¿no? O sea, a mí, digamos, el proceso del trabajo profesional, sobre todo si haces cubiertas de libros o ilustras libros, es que hay una propuesta desde la editorial, por ejemplo, La llamada de lo salvaje, o La metamorfosis, o Moby Dick, o lo que sea, o Jekyll y Hyde, y empiezas a pensar como tú mismo en esa dirección, ¿no? Y entonces dije, un momento, no voy a imitar otro dibujo, ni voy a cambiar mi dibujo, pero sí voy a cambiar la manera de trabajar. Y entonces se me ocurrió una manera que me pareció interesante, que era, en vez de pensar qué portadas quiero hacer, ¿no? Sí. Quiero hacer cómo le pongo las cosas, quiero hacer lo que sea, voy a dibujar sin planes. O sea, voy a coger folios y con técnicas diferentes, a veces será plumilla, otras veces serán rotuladores, otras veces será pincel, lápiz, y voy a trabajar sin ningún plan y voy a trabajar sin ninguna dirección. Durante horas, a lo mejor me pasaba 2, 3 horas dibujando cosas por el placer de dibujarlas. ¿Y estabas copiando a alguien en ese momento? No. Era lo que te salía. Claro,
no solo lo que me salía, sino sin lápiz. O sea, yo por eso digo que lo que hice fue entender o intentar entrar por otra puerta. Sí. Digamos que el edificio de la creación tiene Sí. varias, tiene Sí. muchas. Y yo entro siempre por la misma, más o menos. Tú dices, pues, el encargo, Ya. Moby Dick, vale, Moby Dick, te pones a mirar cosas de Moby Dick, de ballenas, otros ilustradores, o sea, entras por... Y luego vas formándote tu propia idea y trabajando sobre tu propio material, pero siempre desde esa dirección primera, ¿no? De Moby Sí. Dick, con lo cual voy hacia Moby Dick. Vale. Aquí dije, no, yo no voy hacia ningún sitio. Entonces cogía todo ese material que había atrás trabajando, imagínate, un par de tardes o lo que sea, y lo metía en un cajón. Ah, Y esperaba un mes a lo mejor. Y me ponía a hacer otras cosas. Y entonces decía, bueno, voy a hacer unas portadas de Pertierra. Entonces abría el cajón, sacaba eso, lo abría, y entonces empezaba a decidir las portadas. Lo hacía al revés. No Ya. sé si se entiende. O Ya, sea, sí. no dibujo como yo. Dibujo, a veces me arriesgo a cosas. Por ejemplo, una de las cosas que empecé a darme cuenta, que me pareció fascinante, es que yo había dejado de publicar, tanto en portadas, como en pósters, como en trabajos profesionales, dibujos hechos a mano alzada, digamos. O sea, Sí. dibujaba lo que salía y si me gusta lo guardo y si no lo tiro y hago otro. Quiero decir, pero esa frescura, ese trazo que no piensas, que no... Es genial porque al no pensar mucho empiezas a sorprenderte, ¿no? Claro. Entonces muchos de los dibujos de Pertierra me sorprendían y me pasó muchas veces que no recordaba haber dibujado eso. eso es muy chulo, sí. O sea, decía... Sí. Y muchas veces me pasaba que volvía sobre ese material, sobre el mismo material, 3 meses después, y no recordaba haber visto ese dibujo. Sí. Digo, anda, pues este personaje, ¿cuándo lo he dibujado? Me encanta, es un romano, genial, pues para Julio César. Como Javier Olivares, había abandonado esa manera de trabajar porque me fiaba mucho en mi dibujo. O sea, mi dibujo me tranquiliza, porque si sabes dibujar, o ya controlas el dibujo Sí. al nivel Tu que estilo, sea. tu estilo. Sí, el dibujar lo que quieres, que es Sí. cuando ya llegas y dices, voy a dibujar esto, y lo haces, y dices, bueno, pues ya está. Ya se, está. se me ocurre, más o menos, Sí. y lo dibujo. Bueno, pero claro, ese proceso es muy similar, muy parecido, y también es una cárcel, es otra cárcel. ¿no? Sí. Es como, pues ya todo lo dibujo, ¿no? Nada lo improviso, nada me sorprende lo que hago, ya todo lo dibujo. Al dibujarlo lo estoy ya intelectualizando, lo estoy construyendo, ¿no? Viene ya de un sitio mucho más cerrado y viene mucho más armado y es mucho más seguro para ti, o sea, te sientes seguro porque una vez tienes el dibujo a lápiz y te gusta, Claro. te tranquiliza, es como, vale, ya es pulir, es Claro, como, claro, ya está. es tirar de oficio, de hacerlo Sí, bonito, sí. ponerle colores y ya está, o sea, la información está bien, está todo, pero claro, hacer así y decir, a ver qué pasa, eso, bueno, ahí... Sí. Y entonces he vuelto a trabajar de una manera más informal. Ujú. Entonces he vuelto a trabajar para prensa, pero también para libros, incluso para cómic. Warburg and Beach, toda la parte de Warburg, Sí. es muy Pertierra. Sí. Es muy Pertierra. O sea, es muy de, voy a dibujar 4 caras de Warburg a mano alzada Ajá. y la que me guste la pongo. Y voy a hacer los cuerpos fuera y luego voy a hacer un collage. O sea, esa manera de trabajar tan libre Sí. la había perdido. Entonces, yo tengo mis cuadernos Claro, que son todos claro. a base de cosas que dibujas sin plan, o, Sí. sin lápiz, o sin estructura. Sí. Y tenía esa gracia. Muchas veces en mis cuadernos digo, "Joder, qué bonito me ha quedado esto". Sí. Y te ha quedado bien, o te ha quedado bonito, o tiene gracia, precisamente porque no lo has pensado, porque no has dibujado primero. Ya. Si lo dibujas primero, es que estás todavía un poco, o por lo menos yo estaba más metido en eso. Para mí es la seguridad, o sea, el oficio, ¿no? Me han pedido esto, como sé hacerlo, lo hago y lo entrego. Entonces eso es una cadena, digamos, que te tranquiliza, ¿no? Como dibujantes, como, bueno, voy directo y tal. Y lo otro es más interesante, ¿no? Porque es, bueno, voy a hacer un póster y voy a dibujar este personaje, pero tengo que dibujarlo a lápiz primero. No, voy a tirar, ¿no? Hace poco hice una cosa para Ruth Deluxe, que es una reinterpretación de una portada de Tom Waits, de Sword Free Trombone, que es un disco que me gusta mucho. Y entonces, de pronto, antes hubiera dibujado a Tom Waits, de hecho lo he dibujado, y muchas veces para ir encontrando a Tom Waits. Y dije, no, vamos a hacerlo en plan Pertierra. Yo ya, cuando entro en modo Pertierra, ya sé a dónde voy, ya sé lo que hago. ¿Y cómo es el plan? Pues agarro un pincel y empiezo a dibujar a Tom Waits, hago así, hago 7 Tom Waits, y de pronto hay uno que digo, ya está aquí. Y está dibujado, y está perfecto, y está a tinta, y además no lo podría dibujar a lápiz y luego hacerlo a tinta, porque en el fondo el proceso de la tinta, que yo creo que tiene que ver con un proceso industrial de poder imprimir
cuando no se podía imprimir el lápiz, digamos, o pues es curioso porque dejarlo en blanco y negro. lo hablamos mucho los dibujantes, ¿no? Es como que y muchas veces a todos nos pasa y lo sigo viendo en mis colegas, en mis amigos y mis amigas y todos, es como me gustan más mis lápices que los... Porque hay algo en el lápiz y yo sé lo que es. Sí, es un clásico. Yo sé lo que es eso, es la posibilidad. O sea, en el lápiz está la posibilidad. Sí, sí. En la tinta es la certeza. Sí, sí. Y las certezas son el nivel que tienes. Puede ser aquí o aquí o aquí, pero es una certeza. Este es el nivel. El lápiz no. El lápiz puede ser cualquier cosa. Y el boceto no te cuento. Mientras más atrás te vas, mientras más antiguo es el proceso, o más primerizo o más pretérito, es más interesante porque hay más posibilidades. O sea, un garabato es lo más chulo del mundo porque tienes todo el camino por recorrer. El sueño que yo siempre he tenido de niño era que cuando veía los bocetos de los dibujantes de cómics decía, ¿y por qué no sacan el cómic con bocetos? Con bocetos, o sea, con los lápices. Sí, ¿no? sí, claro, que yo soy muy de Tintín, pues claro, los lápices de Hergé, que era todo con borrones y todo con manchas. Claro, pero tenía mucha vida y sobre todo ves el proceso. Eso es el cómic yo quiero ver. Ves el proceso. El de lápiz, ¿no? Claro. Mira el público, cuidado. No, bueno, también no aceptaría tampoco también hemos acostumbrado a la gente, y es obvio, lápices, ¿no? Claro, se les ha acostumbrado al trabajo pulido, ¿no? a la cosa terminada. Claro. Y lo otro parece que no, de hecho los libros de sketches y de bocetos y tal se venden fatal. Es que vamos, incluso los de Moebius. No se aprecian porque dicen, bueno, es que son como bocetillos. Porque no está acabado, no está acabado. Es como Frankenstein a trozos. Sí. Es como, los trozos no me interesan, pues casi es más interesante los No, trozos. pero eso es... Pero bueno, también es una cosa de dibujantes, que yo entiendo que sí. los dibujantes entendemos el proceso y sabemos Sí. que eso tiene un valor que está vivo, ¿sabes? Claro. Que ves casi la mano, ves las decisiones. Sí. En el otro sitio ya ves el final, ¿no? Ves lo que ha decidido. Es como, tengo 7 posibilidades, elijo una, es la que publico, pero las 7 a la vez es maravilloso, ¿no? Las 8, las 15. Sí. Entonces, en Pertierra yo veo eso, veo las posibilidades, ¿no? Y entonces, con todo eso, lo que me ha dado el proyecto a todos los niveles es alucinante, no solo a nivel personal, de búsqueda personal, de volver a trabajar en un sentido y con una dirección que ya había perdido, de encontrarme otra vez como dibujante y de poder arriesgarme y permitírmelo, que es una cosa que no me permitía. Yo no me permitía arriesgarme, lo voy a publicar con esta editorial, tal, no me puedo arriesgar. Ahora me arriesgo, ahora digo, voy a hacer una portada, voy a hacer esto, voy a hacer esta ilustración así, a ver qué pasa, ¿no? Y tengo menos miedo a permitirme hacerlo y sobre todo a decidir que eso está bien. Estos son los archivos, los archivos de Pertierra, ¿vale? Archivos de Pertierra. Estos son los archivos de Pertierra. Por supuesto hay cosas que no son de Pertierra, como esto, que es una revista de la época que probablemente la cogí para sustituir la ilustración. Que las tenía Pertierra, son las cosas que leía. Sí, ¿no? yo la voy a incorporar, de hecho me me gusta porque la voy a incorporar a los objetos de la exposición. A ver. Como colección particular, que puede ser muy bonita. Son novelas. Sí, pero esa condensación, ¿no?, de la tipografía, sí, del me rollo gusta barato. mucho y yo creo que la quería usar para eso, para sustituir, o sea, escanearla, quitarle esto y sustituir esta ilustración por una de Pertierra. Sí. Y nunca lo hice, pero tengo otras revistas de estas también por ahí. Ahí está, además, ¿eh? Esos son los bocetos. Claro, aquí, por ejemplo, mira, en este caso, mira, aquí sí que hay dibujo, de pronto en este. Aquí veo que dibujaba más. Otras veces no, directamente me tiraba la tinta a ver qué pasaba. Estas son cosas antiguas de los primeros que hice, de Van Gogh. Aquí todavía dibujaba, pero luego ya los interesantes son estos, de los que me tiraba a hacer cosas. Hostia, cómo mola. O sea, sobre todo en estos están dibujados, más dibujados, pero estos son collages con trozos de cartón, o este que está dibujado así. Plan, ¿cómo que son de cartón? Que están hechos con un cartón y lo sí, eso es una bajabas. técnica muy antigua, sí, que queda muy bien, que recortas un cartón, le das tinta y entonces pues puedes jugar con eso y además las texturas que quedan son muy bonitas para trabajarlo. Muy bonitas, sí. Entonces esto, por ejemplo, es una revista, es una portada de una de las revistas de Pertierra y está dibujada a mano alzada, quiere decir, lo haces y si te gusta lo dejas y si no, pues no lo usas. Sí. Entonces, eso está muy bien porque, por ejemplo, si yo tengo que dibujar a lápiz eso no lo dibujo a lápiz. Bueno, ¿esto no es un poquito de lápiz, no? Ahí hay un poquito de lápiz. A lo mejor había un poquito de lápiz. Te he pillado ahí un poco. Bueno, que no me acuerdo, más que me has pillado. Pero bueno, sí está dibujado a lápiz. Sí está marcado. Está dibujado a lápiz y luego tiene está... tiene la marca de la plumilla, ¿no? Sí. Es con plumilla, ¿no? No, es pincel, ¿no? es un pincel. Pues, ¿y esas marcas así tan duras? Eso es pincel todo.
Pero Esto no, eso será rotulador, probablemente. ¿Ves esa? Es que estos son... Sí. ¿Ves el detalle ese como que ¿lo ves? El relieve ese. Que hace así la forma. Sí, no sé, puede ser el lápiz, probablemente, no sé. Capritas muy duro. ¿Capritas mucho? Sí, es que tengo... Bueno, yo trabajo con O lápiz, con lápiz duro. Ah, muy bueno, duro. entonces sí. ¿Ves? Aquí, estos son también portadas de Maigret, y este lo hice y luego era, creo, El Señor de Balantry, una de estas de piratas. Qué chulo. Sí, los iba eligiendo un poco al revés. Bueno, este probablemente, los señores con pipa Los iban todos para Maigret. Los clásicos nubes de Javier Olivares. Sí, yo y encantan. mis nubes. Esas nubes así, los humos, es así, que son como... Que son esponjosos y a la vez cortantes. Gráficos, sobre todo. Sí. Los humos, igual que las nubes, me sirven para cosas. Sí. O sea, yo no dibujo nada que no me sirva para nada. Normalmente siempre dibujo cosas. Qué bonito este. Estas son las de... Parece Estos son fotos ya de documentación de la época, claro, porque de los años 50. Te iba a decir, es per tierra con un amigo. De hecho, yo creo que aquí estaba buscando poner a per tierra en algún sitio, pero claro, es gente real, entonces sí, claro. lo de cambiar la cara o hacer un collage... ¿Dónde encontraste esta foto? Pues no me acuerdo, en internet... Mira los personajes. No, son geniales, eran fotos de los años 50 de España y eran buenísimas. Todos eran todos súper borrachos. Estaba claro que estaban piripis. Sí. En esta época la gente se ponía piripi. Sí, le daban mucho. No se ponían borrachas, pero me encanta el detalle de las gafas de sol interiores, que es una cosa que ya no... Que se hace solo por si eres un actor famoso y tal, pero en esa época la gente lo hacía. Sí. Ves a la gente con gafas de sol en interiores. Sí. Es una época, un rollo franquista, es como que de pronto les dio como... Bueno... Pero en la época, mi abuelo tiene un montón de fotos de esas con un montón de gente en un interior cenando tal, con las gafas de sol puestas, todos. Yo creo que les daba una como... marca de estilo. Sí, como les daba como durezas, como soy chungo o algo así, pues no sé, vamos a seguir. Vamos a pasar. Bueno, hay millones, o sea, si te los enseño. Esos son dibujos del libro, de hecho. ¿Y ese personaje mascarado quién era? Es un personaje del que inventé. De las pocas veces que me inventé. Así un personaje para él. Sí, que dije, voy a hacer una especie de enmascarado. Y entonces se me ocurrió hacer una serie que. Es que viéndolo digo, ostras, ¿cómo molaría un Spirit hecho por Javier Olivares? Bueno, sí. ¿No? Sí. ¿No te gustaría? Hombre, pues sí. Claro que sí, ¿no? Sí. Si me dicen, oye, ¿puedes hacer una serie de Spirit? Pues una historia. Una historia nueva. Entonces, ves, aquí hay. Pues son todos los bocetos de las portadas. Además, sí que te pega mucho una historia de Spirit. Sí. Con todos esos cambios de edad. Mira, esta es la portada de Sueñan los androides con orejas eléctricas. Que esta sí que la dibujé. ¿Cómo? O sea, que muchas veces dibujaba las cosas porque esta era una portada complicada. La oveja y mola. Es el detalle que más me gusta. Pero siempre hay un toque de humor gracioso. Es como que sueña con la oveja y la oveja la tiene ahí en la cabeza. ¿Cómo mola? Y esta quedó muy bonita. Esta portada la quiso sacar, no me acuerdo quién, para usarla en la novela. Dijo, ostras, qué bonita. Entonces, como ves, ahí, ¿ves? Mogollón. Mira, por ejemplo, estos sí son los... pero son, un poco los que hago así, a ver qué pasa. Y cuando dices, pues qué bonito, pues ya está. Esto no me sirve para nada, pero esto sí. Sí, pero fíjate, sí que podría servir para algo. Sale una historia de aquí, ¿eh? De esta caperucita sin cara, ¿no? En fin, al final salen historias de cualquier cosa, es que la verdad, o estos personajes... Pero bueno, esto sí que está... Aquí sí que no hay lápiz, vaya, que está tirado a ver. Sí. Entonces, bueno, pues a veces salen cosas, a veces no. Y ya te digo, lo guardaba y de pronto, un tiempo después, esto está hecho, por ejemplo, con cartón. Esta es la portada de Frankenstein. Esto está recortado con un cartón y hecho así en... Esta es muy chula, esta portada. Sí, es una pasada, porque además aquí sí veo más el estilo de una época por la utilización de las técnicas. No, sí, es que también a veces yo jugaba eso, ¿no? Claro. Acercarme a la época a base de la técnica, ¿no? O ves aquí, esta por ejemplo, la portada de La Metamorfosis, ¿no? ¿Y la sacaste de aquí? Pues sí, de aquí hice eso y dije, pues La Metamorfosis. Esto podría haber sido Julio César. ¿Y esto dijiste no sé lo meto o lo saco? Estaba pensando y yo creo que lo puse ahí al final, creo. Y no, o sea, cambié esta por esta. Esta no me gustaba, hago otra y luego el ordenador la cambio y la quito. A veces lo hago, cuando no me gusta algo que dibujo, lo dibujo al lado y luego lo pego. Es que ya tengo esa... Y Drácula, por ejemplo, pues ahí se ha quedado sin usar. Drácula hay más dibujos sin usar que usados, ¿eh? Porque son tres carpetas. Parece Marlon Brando Julio César, de Marco Antonio, sí, ¿ves? en una película a alguien de en una cornisa. Bueno,
Y entonces muchas veces, que era lo más bonito, decía, un tío en una cornisa, ¿qué puede ser? ¿Qué novela puede ser esta? Entonces empezaba a buscar novelas. O sea, te dibujabas el tío en la cornisa primero. Sin saber y luego iba a buscar algo en lo que encajarlo. Y eso, que es una cosa que como método, digamos, yo desarrollé para no ser yo, luego me di cuenta de que era algo que hacían los ilustradores en la época. Porque cuando no tenían curro, hacían lo que llamaban licitaciones, que era, dibujaban portadas random, que es decir, del oeste, pues vaqueros corriendo, indios en una roca, o de un misterio, ¿sabes? Un detective en un callejón, una chica en una bañera con un puñal, o una mujer en un castillo con un... O sea, mujeres de esas ahí... Con candelabros o con velas o con antorchas corriendo por pantanos, o sea, pero es que no te puedes ni imaginar la cantidad de portadas que hacían, y claro, valen para muchas cosas. Las hacían porque las cuando vendían, llegaba un momento pues las colaban. Se las mandaba al editor, entonces se las compraba y las colocaba y luego las usaba en lo que él le daba la gana, o lo que le encajaba. O sea, el editor hacía lo mismo que yo, vale, que es buscar el dibujo adecuado a la portada que ya tenía, porque se la había vendido el dibujante, ¿vale? Entonces eso me pareció precioso, dije, qué buena idea. Pero eso también a veces... Las portadas dan igual. Claro. Y a veces también las portadas te llevan a un mundo que luego no tiene nada que ver con el de la novela de dentro. Exactamente. Pero estás dándole vueltas, pero ¿y esta portada? ¿Por qué sale este tío de morado aquí si no sale ningún... ¿Qué te voy a decir a ti como portadista? Pero que yo cuando... de estas novelas... mi abuelo tenía muchas novelas de estas de crímenes, de Agatha Christie, de cosas estas baratas, de estas, que siempre me llama mucha atención porque me molaba médico y rollo así como muy serio, muy tal, muy intelectual y tal. Y luego tenía todas estas novelas muy, muy malas del oeste y de crímenes y tal, ¿no? Que son de estas pequeñitas con las yo tenía de esas, compraba también a veces. A lo bestia, se las leía todas. Clark Carrados. Y alguna vez, en verano, cogía yo alguna de estas y leía y tal. Y yo, ¿qué te diría? Cada 4 páginas volvía a la portada. A ver, ¿dónde porque salía? era como que tenía, como no tenían ilustraciones, mi única referencia visual del mundo que yo estaba leyendo era la portada. Entonces tiene que volver a la portada cada 4 páginas para decir, meterte otra vez, esto es el mundo. No, pues me fascinaba eso. Sí. Yo, por ejemplo, en la ciencia ficción, que sí que leía algunas, en esa época eran muy baratitas, eran chiquititas y había millones. Todos eran nombres ingleses y eran escritores españoles. De hecho, Clark Carrados, que era uno de mis preferidos, era un tío de aquí. No se llamaba Clark Carrados ni nada. Y entonces yo me acuerdo de mirar mirar de pronto la portada, que era, imagínate, un cohete despegando de un planeta, y la novela iba de unas abejas asesinas gigantes en no sé dónde. Y dices, ¿y este cohete? ¿Este cohete dónde está? Y a lo mejor hay un momento que dicen, no, pues hay unas exploraciones en la Tierra que salieron cohetes, pero una línea en una página perdida. Y dices, hostia, tío, ¿y ya han hecho la portada de esto? No entendía. Evidentemente el tío tenía montones de portadas de extraterrestres haciendo cosas. Ha encontrado cosas, una línea que le ha venido muy bien porque hay un cohete y la ha colado. Sí, si te metes en Pinterest y te pones a mirar portadas de género negro y de ciencia ficción y de terror también y de así misterio y tal, flipas la cantidad de portadas que no cuentan absolutamente nada. Que no dan una sola pista de lo que pasa dentro, nada. Siluetas, eso, por ejemplo, del oeste, pues un tío en una roca mirando, y dices, ¿este quién es? Pero si no hay nadie en una roca, da igual, es como, bueno, da igual. O sea, el editor le daba lo mismo, son novelas baratas, era todo a matacaballo. Sí, claro. O sea, era como, pues ya tenemos la portada y me ha costado mucho menos porque probablemente las venderían más baratas. A veces las portadas eran mejor que las novelas. O sea. No, la mayoría de las veces. Pero es de esos misterios es bonito, es muy bonito. Eso lo leí en de esos misterios libros, que luego cuando ya descubres le quita parte de su encanto. Bueno, pero como lo de los reyes, son los padres. Exacto, tal cual. Es la magia. Tienes que crecer. Sí. Mira, ves más, o sea, de estos, por ejemplo, de esta página yo creo que no he usado nada, ¿ves? O sea, hay páginas que de pronto te pones a hacer dibujos sin plan ninguno. Bueno, me tienes aquí a Picasso. No, tienes cosas muy bonitas, pero que no me encajaba con Pertierra de pronto. Como esto una especie de Picasso. No sé. No sé, no. La cosa de... Sí, podría haber sido, esta podría haber sido... No sé, trozos a veces, ¿sabes? Un trozo, dices, mira, exploración en el Ártico, imagínate, ¿no? ¿Con esta mujer? No, quitas la mujer y pones al tío. Pero es que va con la mujer. No van con la mujer. Aquí nadie va con nada. Esto es todo gente que no se conoce. Veo que ella pasa de lado y él pasa por delante. No les veo yo en la misma... No les veo en la misma novela. No. No. Me gusta, por ejemplo, imagínate.
Dostoyevsky. Sí. Claro, ya está, Crimen y Castigo. ¿A qué mola? Esto mola mucho. Ya está. Es que y la habilidad de buscar portadas para los dibujos que no tenían ningún plan. Manos Karamazov, ¿no? Exacto, Rasputín, este es Rasputín. Sí. Claro, y te pones a mirar y biografías de Rasputín hay a patadas. Entonces, coger la que más te guste de los años 60, le pones la portada, mogollón de portadas de Per Tierra están hechas así. Pero nunca has hecho ninguna para mosquear, me refiero, por ejemplo, pues esta, yo qué sé, decir Ana Karenina, aunque no tenga nada que ver, ¿no? O sea, ya bueno, es que en el momento que le pones la portada, en el momento que lo pones la portada tiene que ver. Claro. Ya, pero bueno, como que o sea, no has tú querido... haces el trabajo, el lector hace el trabajo. Es como, Ana Karenina, saldrá adentro, miraré a ver si... ¿Sabes? O sea, sí. le lanzas la pelota al lector. Le dices, Ana Karenina, venga. A ver qué se te ocurre. Sí. Mira, esto no me acordaba de que tenía el Frankenstein aquí. Pues lo voy a sacar porque esto para los originales de la Expo va a venir bien. Es una primera versión probablemente de Frankenstein. Pero bueno, hay... Sí, esta es con lápiz. Mira, ¿ves? Jazz, de jazz tengo mogollón. ¿Ves? De gente tocando jazz, para las portadas de jazz. Ah, claro. Esto... Bueno, voy haciendo cosas y luego voy probando. A veces me gustan, otras no. Voy dando vueltas y a veces los dibujos son bonitos, otros son peores. A veces hay ideas que puedes usar luego. Sí. Por ejemplo, dices, mira, esto por ejemplo, el blanco, el negro, pues sí, a lo mejor lo puedo usar. Las manos solamente. Claro, aquí esto es un laboratorio. Esto es lo que se suele llamar laboratorio. Mira, esta, por ejemplo, pues esta podría ser una portada perfecta para, vete a saber, la náusea de Sartre. Una cosa muy... Iba a decir algo existencialista. Claro, perfecto. Si es que por eso te digo... O no sé, algo de poemas, aunque este no hacía poemas, ¿no? ¿Algo? Bueno, no, poesía nunca poesía ilustró. No. Por ejemplo, esta es muy curiosa. Hice esto. Y dije, ostras, un tío aquí, la mano... Y de pronto me di cuenta que la mano podía dibujarla luego y decir, o sea, La bestia con 5 dedos era una peli. Un tío que le cortan la mano... Sí. Y en los años 40, ¿te acuerdas de la película? Y entonces le ponen la mano de un asesino. Eso es. Y entonces la mano tiene conciencia. Claro, que empieza a matar. Empieza a matar, sí. Entonces dije, hostia... La mano tiene cerebro, sí. Claro. Y entonces pensé, bueno, es una peli, pero seguro que hay un libro, efectivamente. Y lo encontraste. Siempre hay un libro. Claro. De los años 40, 50, 60, prácticamente todas las pelis, salvo casos muy raros, son novelas, tío. Entonces busqué la novela... Hice la portada de la novela. Me encanta el método este, ¿eh? Es que mola, ¿eh? Mola mogollón, porque mira, este dibujo es y ahora vamos además, a buscar... es que es bonito porque puedes empezar a decir, ¿y aquí esto qué puede ser? ¿Qué libro puede ser? O este puede ser un libro, por ejemplo, de relatos de Carver, tío. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, y además siempre hay algo, tío. Ese juego permite encontrar y sorprenderte con cosas que no... Yo jamás hubiera ilustrado la novela de la película. Claro, es que muchas veces cuando te pones delante a pensar, piensas demasiado. El pensar demasiado a veces lo atrofia. Y esta te permite ir por otro lado. Hacer la trampa. Claro, entras por detrás de la puerta, ¿sabes? Pero no, y haces cosas que no se te ocurren, no se te hubieran ocurrido. Esto era para los portadas de discos, yo creo. Para Pedro y el Lobo. Ideas para Pedro y el Lobo. Aquí hay algunos lápices, ¿ves? Cosas que hago y abandono. Miles de bocetos. Bueno, aquí hay más. Y ahí hay más y ahí hay más. O sea, hay millones. Bueno, millones, a ver, no millones, pero bueno, que hay muchos. ¿Ves? Este es el tercero. Este es de los últimos, de hecho. ¿Ves? Son algunas cosas ya más. Otelo. Sí. Esta, por ejemplo, sí que... Esta fue una de las últimas que he hecho. Porque este lápiz lo tenía hace un montón. Sí. Y para el libro quise hacer material nuevo, ¿no? Algunas portadas nuevas. Entonces, una de las nuevas que he hecho es Otelo. Esta no la he usado al final, pero porque la use para algo. Ya encontré el libro que le venía perfecto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ya busco libros en el que esa portada encaje, ¿sabes? Yo qué sé. Ya ves, bocetos, más bocetos, personajes, más personajes. Algunos no sirven, otros no. Aquí hay algo también que dices, bueno, aquí esto puede ser pues una novela más contemporánea, sí, vampiros, bueno, astronautas, cosas. Esto, por ejemplo, es una cosa que hice para Juan Jiménez, que cuando murió Juan le hicimos un libro homenaje. Ah, sí. Y entonces yo hice una ilustración tipo Juan, ¿no? Con un astronauta, con una cosa. Sí. Hice muchos bocetos, y uno de los bocetos que hice es me gustó tanto que se lo di a Per Tierra. Ah. O sea, me lo quité a mí y dije, pues esto es para algo de Per Tierra, que luego no lo he usado. Pero ves, esto es lo que te hacía de los márgenes. Anda. Sí. No, de pronto aquí hay algo, pues algún trabajo que estaba haciendo, no sé qué es. Un guión o algo así. Sí, parece un guión. No sé ni lo que es esto. Vertederos ilegales. Sí.
No sé lo bueno, que un es, guión no sé que tenía de un trabajo o algo y entonces... Un cómic, bueno, sí, era de un alumno de y empezaste a hacer y entonces de pronto, pues... es que mola mucho dibujar en márgenes de las claro, cosas, porque verdad. ya es un papel que está ocupado. Entonces te libera mucho, porque un papel en blanco asusta, en general. Sí. Yo, por ejemplo, los papeles muy buenos, si tú me regalas un cuaderno cojonudo con un papel buenísimo, no hago nada. No lo tocas, claro. No hago nada, es que no, me paraliza. Sí, te paraliza. Me regalas un de cutre y me pongo a dibujar. Sí, uno de Carrefour, de esos Esos son los que hago. O sea, y es una cosa, y me le pasa a muchos dibujantes, ¿eh? Sí. No solo a mí me pasa con los cuadernos de apuntes para apuntar ideas y tal, que tengo uno precioso y está vacío. En cambio, estos de Carrefour, Claro, porque te da igual cagarla, y tampoco la cagas luego, porque yo no he arrancado nunca una hoja en mi cuaderno. Sí. Pero hay una cosa psicológica, mira, árboles... Es como un hombre árbol o algo. Son árboles de fondo que uso bueno, digo, para... he visto unas piernas aquí, pero eso ya me lo he inventado yo. No, ese luego lo relleno. Pero ves, esta portada, por ejemplo, esta portada fue muy curiosa porque lo hice y tenía el dibujo y esto es para, ¿no? la novela famosa esta, ¿no? Sin novedad en el frente, que es una novela muy famosa. Sí. Y dije, pues mira, esta puede ser. Entonces hago la portada y se la mando a Fernando. Sí. Y digo, mira, Fernando, qué bonita portada. Y dice, está muy chula. Y dice, pero hay un fallo. Y digo, ¿qué fallo? Dice que la novela está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y esta metralleta es de la Segunda Guerra Efectivamente. Mundial. Y entonces dije yo, hostia, qué guay. Y entonces lo que hice fue, puse la portada en el blog y conté que efectivamente había un fallo. ¿Por qué? Y entonces fue cuando aproveché para contar lo de las licitaciones. De que los dibujantes hacían cosas, se las vendía al editor y el editor la ponía donde le daba la gana. Y probablemente el editor no lo sabía. Y metió entonces le eché la culpa a un editor. Muy bien. El editor. Ahí estuve rápido. Pero me encantó porque además me vino bien para contar eso, ¿sabes? En el blog, una información que si no, pues... Esto, por ejemplo, es Edipo Rey. Edipo Rey, sí. Esto podía haber sido otra cosa chula, aunque se me iba un poco de pertierra. Hay momentos en los que de pronto digo, no es pertierra. ¿Ah, sí? Y no sé, sí, por ejemplo, no es ¿Ese pertierra, no es pertierra? No. Bueno, lo sabrías tú. Y lo sé solo yo, lo sabes tú. Hay algo ahí que no... Eso es en cambio como... aquí sí está pertierra. Tu pertierra interior te dice, eso no es mío, no es Javier, no me lo cueles. Aquí ves, cambio de herramienta y cojo a lo mejor un rotulador y hago un Fumanchu. Este Fumanchu está muy chulo. Este personaje, no sé, lo tenía y me gusta mucho, pero no... Dije, bueno, ya lo usaré para algo. Algo se me ocurrirá. Sí, luego buscaba, lo que dices tú, lo divertido es buscar una cubierta en la que este señor encaje. Es muy figurable. Y dices, vamos a ver, no sé, puede que... Y lo encontraría, si me pongo... Años 50, sí, todo sí, lo encuentro en la que haya un tío en pelotas en la portada. Mira, este también podía molar, este personaje, como una especie de zombie. Pero ya te digo, o sea, mis planes eran esto, dibujar cosas. Joder, lo que hay aquí. Fíjate, monstruos, bueno, Narciso Negro, por supuesto, me gusta mucho esa peli. Nunca hice la portada del libro. Sí. Que de hecho no sé si es un libro o... no, claro, es que no era un libro, es que era un guión original. Sí, una película. Y claro, entonces no podía hacer un libro, o podía hacer un libro sobre la peli, pero ya dije, bueno. Sí, zombies, romanos, gente... Esto no lo he usado, esto sí. Y este también, yo creo. Qué bonito esto, muy de animación, así de... Sí, de hecho, a veces... Alguien decía, no parece tuyo, digo, por eso me gusta. Sí, es verdad. Esta, por ejemplo... Ahí sí que... ahí sí que no estoy yo, pero ¿sabes ni está pertierra, ni nadie. Hay algo en el dibujo has redondeado que no es mío. esa línea, sí. mío. Es muy clásico. Sí. Pero me gusta por eso, porque dije, coño, esto mola mucho. Porque no le has metido ninguna raya en medio, que has hecho un perfil como este. Sí, es una cara mucho más convencional. Si le llegas a meter una raya de estas... Por ejemplo, este más también. Sí, esta cosa claro, tan así, ¿no? Un poco que en realidad, fíjate cómo se parecen, no, pero fíjate, y ojos son muy grandes. Pero simplemente con haberle sacado la mandíbula y el pómulo ese así marcado, ya te lo has llevado a mi lado y ahí a tu lado. Entonces me gustaba por eso, porque de pronto dije, qué bien, porque ahí la cuelo mucho mejor. Toma ya. Este es un minotauro, el hombre invisible. Bueno, estos me encantan, porque estos son hechos con bolígrafo. Cómo mola. Y este nunca lo he usado, pero igual lo uso en algo también. Y también lo mismo, un caballero en un castillo, joder, cumbre de borrascos. Wow.
Bueno, tu mundo gótico, claro. Todo. O sea, cualquiera, o este también. La luz que entra así con el polvo, tal, el humo. Sí, esto yo lo hacía mientras hacíamos deberes con mi hija, que a veces nos poníamos los dos y ella se ponía a hacer algo, y mientras yo para hacer tiempo agarraba un boli que había por ahí por la mesa y me ponía a hacer algo y decía, hostia, qué bueno, esto es papel tierra. ¿Y cómo son tus dibujos telefónicos? ¿Son estos, no? Es que yo no dibujaba cuando hablaba por teléfono, yo creo que hacía como espirales y mierdas. Por eso digo, son espirales y mierdas. Pero es que ya... Por bueno, teléfono, ya, cuando hablo ahora ya nadie dibujaba por teléfono, eso se ha perdido. Qué putada, es verdad. Se ha perdido. Antes sí, porque te sentabas en el sofá, claro, y te ponías con el teléfono y siempre no te podías algo. Mover. Claro, ahora no, ahora estás con el móvil. Eso es un arte perdido, los dibujos telefónicos son arte perdido. Se ha perdido, los dibujos telefónicos ya no nadie los hace. Entonces tampoco los conservaría, ¿eh? Pero ves, aquí estos también están hechos. Fumanchu, pues hago esto, y luego hago esto, y luego decido si esto lo pongo detrás, si funciona, si es la contraportada. Al Soldados Alemanes, Batman, por supuesto. A ver, quiero ver Batman. Mira, aquí tenemos a Batman. Vais a ver más, ¿eh? Salen muchos Batman, sí. ¡Wow! ¿Cómo mola este? Sí, ese también es ¿Te gusta mucho entonces los Soldados Alemanes? Bueno, pues que para las novelas de Sven Hassel, que mi padre tenía muchas novelas de Sven Hassel. Sven Hassel era un escritor de novelas del... Bueno, claro, las novelas bélicas, joder. Mi padre era súper aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Mi padre tenía libros de barcos, de tanques, y tenía muchas novelas de Sven Hassel, que era un tío que había luchado, por lo visto, en tanques. Era un tío que que estuvo en la guerra alemán, que trabajó y contaba muchas cosas y tal. Y hay un par de hecho, hay una portada de La Cruz de Hierro, de la novela original de... Sí, estas cosas son que luego las puedo poner de ¿Esto grecas. Que es un espíritu, un ectoplasma? Esto estaba pensado, que luego no lo usé, para ser, ¿cómo se dice? Adornos del kimono. El kimono, sí. Claro, esto es un patrón. O sea, yo hago uno y luego otro, y lo pongo azul y lo meto por aquí y es un patrón. Y todo esto, claro, tú tiras de disco duro. O sea, aquí esto es lo que te sale de la cabeza. Tus referencias, las que tienes... Sí, a veces tengo una idea, digo, no, a veces hago esto. No copias nada de al lado, por un ejemplo, libro... aquí yo creo que empecé haciendo esto y dije, anda, mira, parece Fu Manchu. Y en el momento que digo, anda, mira, parece Fu Manchu, tiro por ahí. Fumanchu, y digo, vamos a ver qué pasa con Fu Manchu. Entonces hago algunos y digo, va. Me parecía... O sea, me gustaba, pero me parecía que era un estilo, otra vez, un poco fuera de Pertierna, de alguna manera. Entonces lo dejé sin usar. Jesús, así... Sí, o pues un apóstol, o... esta cara, pues yo qué sé, es que se puede sacar portadas de cualquier cosa. Es increíble. Los reyes son muy... Cualquiera de estos reyes, mira, Batman... Es Batman y el rey. Este rey también, pero para una novela de estas de Shakespeare, de reyes... Sí, o de la... Sí, es que yo te digo que la Reconquista, yo qué sé. Era un trabajo muy bonito porque yo de esto a lo mejor, pues mira... La venganza de Don Mendo y pues pones también, a Batman. Sí. La venganza de Don Mendo es más esta. Sí. Que es un poco más de coña. Y como, a saber. No sé, las Olimpiadas de Berlín. Exacto, una de Olimpiadas o El Manantial de Ayn Rand, una novela así como un poco... Joder, te los tienes ahí. Claro, todo, tío, lo tienes lo tengo todo aquí. Claro. Es que son 11 que años. te tarde una hora en sacar un libro, tú lo sacas al vuelo. Yo tardo segundos, no es que llevo haciendo esto años. Entonces saco las cosas en segundos. Digo, esto para el otro. Y este me encanta. Este era muy Señor de los Anillos, era un poco Gandalf. Esto es de las Meninas, por ejemplo. Este debió ser la época que estaba trabajando en las Meninas. Sí, esto tiene un punto. Entonces sé la época porque a veces hay algún dibujo que... Que sale con pistola. Sí, bueno, y Batman, por supuesto. De los años 40. Y Batman. Este también me gustaba, este personaje, me parecía interesante. La manera que está construido, digo, esto puede ser una portada también para algo. Como muy escultórico. Sí, o sea, yo te digo que encontrar portada este es muy gracioso. Y ahí está. Ahí está, aquí está. Por si Pertierra un día se pone... Este también me gustaba mucho, una cosa medieval. Bueno, Meninas, Velázquez, o sea... Estos eran mis planes. Yo cuando me ponía a trabajar era así. Bueno. Me ponía a hacer cosas y lo guardaba todo. Fíjate, y luego un día imagínate, abrías esto y es que a veces el mejor dibujo estaba aquí, que lo habías hecho hace 2 años y te acordabas. Y te ponías así a mirar. Claro, a mirar y a decidir cosas. Minerva... Esto fue una cosa, esto fue también otra cosa que hice para una revista sobre el Círculo de Bellas Artes, que me dijeron que Escultura de Madrid era mi preferida o algo así. Y dije, que no me gusta ninguna. Y entonces, de pronto me acordé que hay una Minerva preciosa en el Círculo. Hay una que te gusta. Y dije, esta me gusta. Y entonces hice una ilustración para una revista. Y claro, de Minerva me fui a los romanos y de pronto dije, hostia, aquí está otra vez. Entonces ya lo firmo.
y ya lo tengo ahí. Ya ¿Puedo usar o no tienes usar? una portada. Ya tengo una portada para... Es que fíjate, ahí está como mola. Toda, no, es que ya te digo, Bueno, aquí hay un montón de cosas. En sí toda la página, el barullo si quieres, hay un barullo que me gusta mucho. Sí, que a es mí muy chulo. los barullos de dibujo estos me gustan mucho. Sí, claro. Porque este personaje, por ejemplo, mola un montón, no tiene nada que ver con este, que parece un señor pájaro con una cola. Sí. Batman otra vez. Esto puede ser una novela de ciencia ficción perfectamente, yo que sé, imagínate, no sé, ¿cómo se llama esa? No, 2001 no, pero una de estas de Brian Aldiss. Sí, o de Bradbury, o de... Bradbury, sí, de cualquiera, ¿sabes? Puede ser una de Lovecraft, una de estas. Así. También, es que puedes, no sé. Mira, aquí estos aquí. Sí, ya te digo que a veces lo más bonito era dibujar sin planes porque luego te sorprendías. Lo que veo es que no apuntas nada, solo son dibujos. No hay apuntes de la compra, no hay notas de teléfonos, yo es que lo mezclo todo. No hay... Aquí no, quiero decir, a lo mejor en otros sitios sí que hay, en los cuadernos y tal, pero aquí esto es un trabajo... Más consciente de solamente... Claro, ¿ves? O sea, o esta, por ejemplo, me gusta mucho, esta puede ser una portada muy bonita, además ya incluso ves la composición. Son mujeres. Claro, mujeres victorianas, estas... Pues toda la novela victoriana o de terror, hay mogollón. Acaba de salir de encerrada durante 20 años. Lo que sea. Y es que ya te puedes encontrar con un montón de... Qué bonito. De estas ¿sabes? máscaras. Corriendo aquí. Y los árboles los que has visto antes, a lo mejor. Ahí pues, claro, y lo pones aquí detrás. El árbol y ya lo tienes. Y ya tienes la composición. O sea que lo del collage me gusta mucho. De hecho, para tierra es muy collage. Sí. Esta también es muy chula. Hay árboles. Esto que es como de una castillo, de una obra abadía, de teatro. Una abadía abandonada. Sí, pero parece del recorte de un decorado de una obra de teatro. Bueno, es que yo tengo mucho rollo teatral, ¿eh? Claro. Mira, por ejemplo, este es John Cheever, que es un escritor muy bonito americano. Esta podría ser una portada de John Cheever. Sí. De estos, ¿sabes? Sí. Americanos que están hechos polvo y su mujer les tal y su curro es una mierda y hace calor en Nueva York y van con la maleta, ¿sabes? Es que lo veía, decía este es John Cheever o este es Carver o este es... Sí, al lado y tenemos por supuesto luego Julio César, que hay varias. El mundo romano. Sí, me gusta mucho Julio César, me gusta mucho ver la novela. Creo que hay 2 portadas de Julio César de Pertierna. Chistes malos. Bueno, eso es de como... esos tengo muchos, chistes malos. Chistes malos, pero bueno, que es un poco la coña que tenías tú en tus primeros cuadernos. Pero es que a mí el humor me parece muy gracioso. O sea, el humor me parece muy necesario. A mí también. No sé qué pasa a los dibujantes que luego os ponéis serios ya cuando os metéis en el mundo de la novela gráfica y tal y cual. Pero las meninas tienen mucho humor. No, pues ya lo sé. Pero digo... Y mi trabajo normalmente sí. Pero esas coñas así dan de... que... no sé... como Daniel Close, que todo era muy underground, pero muy cañona, y luego ya se va poniendo en serio. Que tiene mucho humor, pero es el humor negro así, mucho más te vas adulto. Te vas volviendo, mucho más te vas amargando, vaya. Sí. Dilo claramente. Sí, bueno, tienes miedo a lo mejor de que te llamen, que te diga, pues ese humor infantil... Claro. Ya no te pega. De hecho, les pasa a los humoristas, y yo lo sé porque me lo han comentado, ¿no? Que cuando te vas haciendo mayor, un humorista mayor es algo como que encaja mal. La gente es como un señor mayor haciendo un tonto. Bromas, de hecho, o eres John Carlin, que era un un punky, claro. y entonces es que te salía y te quedabas así. O si no, o sea, un humorista mayor parece como que no, como que el humor es algo eso, de gente de jóvenes. O de... Sí, y si no tienes que hacer de viejo cascarrabias exacto. Con mucha mala leche. Pero no, mira, esta por ejemplo, esta no me acuerdo. O sea, todo esto no me acuerdo de haberlo dibujado, ¿vale? ¿No te acuerdas? No. O sea, esta cara, ahora me encanta esta cara. Que lo puede haber dibujado otra persona. Y digo, hostia, qué bonita esta cara. Pues no me acordaba de haber dibujado eso. Pero es normal. Entonces, eso es lo que me gustaba, que de pronto me encontraba con mis propios dibujos y decía, coño, ¿y dibujo yo esto? ¿Dibujo yo esto? ¿Y cuándo lo he dibujado? Pues no lo sé. Coño, yo sabía dibujar. No tengo ni idea. Eso, mira, por ejemplo, esto también mola mucho. Aquí veo esta posibilidad y sobre todo esta posibilidad. Sí, esto es una portada para algo. Sí, porque está dibujado. Está ya construido. Está dibujado. No hay que hacer nada. Además tiene el pincel seco muy bonito, es perfecta. Sí. No sé para qué, habría que buscarle. Bueno, pero también que puedas, tú enseguida lo ves, por ejemplo, por decir, yo lo veo rápido. Este central como que lo has dibujado muchas veces, ese tipo de sí, figura, no, por eso hay algo que no. Es como que no lo has o hecho. esta idea de la sombra aquí, del pincel seco, aquí hay algo que me gusta, ¿sabes? Aquí hay algo que me parece alguien que está
incluso cosificado podría ser. O sea, podrías buscar de pronto la sí, manera, puede ser alguien mirando, puede ser alguien que puede ser un nadador que se va a tirar un trampolín. Claro, un nadador. Parece que lleva una especie de traje de baño. Y estos son muy chulos porque son muy random, son muy... Tienen una especie de túnica. Sí. Podrías buscarlo por ahí ¿sabes? En algún mundo más, o futurista incluso, ¿no? Podría ser una portada de ciencia ficción. También, sí. Gente en bañeras. Bueno, esta es una portada que sí que hice para una novela de un libro que salía. Fernando Marías hizo un libro de portadas y de relatos, perdón, de relatos, y entonces Cristina Higuera, la escritora, sí. Hizo una novela, vamos, un relato, y Pertierra hizo la ilustración de en inglés, además. Bueno, esto es el momento en que Pertierra se encuentra con Melville, que lo contamos en el libro. Entonces hay dibujos del actor este y del Ejército de las Sombras, que es una peli que le ayudó a visualizar. No, de pronto estas son las cosas que hago a boli, así en casa, aburrido. Y de pronto aquí hay una portada, que luego la he usado también. ¿Y eso es Batman otra vez? Aquí Batman sale mucho. Batman es me gustaba Pertierra Batman, entonces. Mírale, otra vez. Sí, Batman, Sherlock Holmes, ¿ves? Aquí hay cosas que me interesan, por ejemplo. Sí. Esto. Sí. O sea, de pronto de todo puedes aprovechar. Había un viejo proverbio indio aquí encima de la letra también, que se llamaba aprovecha todo el búfalo. Y yo hago eso, yo aprovecho todo el búfalo. O sea, esto, por ejemplo, es muy chulo como idea, ¿no? De un montón de texto y un montón de dibujos alrededores. Sí. Por supuesto, Batman, romanos, un señor mirando con mala cara, gente atormentada, otro Batman. Es casi, podría ser la portada de un libro, ¿no? Así. Podría serlo. No sé de qué tipo de libros. Bueno, pero tiene esa cosa... La locura como profesión. Tiene esa cosa de los frisos que hacían en la revista Mad y también las que hacía Robert Crumb, ¿no? Que juntaba dos personajes alrededor de... Tengo que hacer una selección para la exposición y yo creo que lo voy a seleccionar. Está chulo eso, sí. El fantasma que camina, aquí de pronto. Sí. O sea, y aquí hay cosas, de pronto ves cosas que dices, mira, esto, por ejemplo... Sí. Eso puede funcionar. Si le pones, imagínate una caperuza negra enorme que viene por aquí y la carita allí chiquitita arriba. Sí, con esa boca abierta. Es una portada súper potente. Le has puesto esa flecha como de... Sí, como que me gusta. Como de esto, introduce una moneda. Ponga aquí su moneda. Sí. Pero por ejemplo eso para un robot, yo qué sé. Es que hay millones de... ¡Wow! Ostras, mira. Mira, Velázquez, esto es la época de Meninas. Claro, era como haciendo Pertierra y de repente se coló el Se coló Meninas, pero o al revés, Atención, siempre se cuela. Sí, Batman está desde el principio de mi hemos descubierto que Batman es... No, pues ya lo he dicho yo muchas veces, que yo dibujo a Batman de forma incontrolada en todas partes y nunca lo repito. Sí, siempre son como los Velázquez, siempre son distintos los Batman. Mira, este trompetista que luego... Sí, hay cosas que a lo mejor empiezo y digo, bueno, y a lo mejor las sigo, a lo mejor no, aquí hay algo, pero no lo veo, pero luego a lo mejor continúo esta idea, ¿no? Más adelante, entonces... Eso es un taller, es lo más parecido a un taller. Ya pueden ir abriendo un hueco en los archivos del Museo de Reina Sofía para guardar todos Espero que sí. Mira, ves, esto de pronto dije, esto, una obra de Aristófanes, no me acuerdo qué fue la portada. Joder. Dibujo en romano y ya está, ¿sabes? Es como, pues vamos a buscarle. Este me gustaba mucho también, pero no encontré... Este también lo usé. Hice esto y dije, esto es los Borgia. Y por supuesto siempre hay una novela sobre los Borgia, o una no mil, y las que quieras, las coges ahí y lo pones. Y no significa nada, es decir, no son los Borgia ni son nada, es el ambiente. Eso era la idea, que no fueran los Borgia. Ahora somos mucho más literales, como que... Sí, o un romano en la ahora te piden una portada de los Borgia y vas a buscar algo que tenga relación a los porque si no... Sí que, pero antes era como, da igual. Es que... Los Borgia, pones un señor en un mercado medieval así, una torre así renacentista y vale, tiras. Sí. Bueno, pues aquí ya te puedes entretener, ¿eh? Hay millones y millones y millones y millones y no paran, o sea... y no paran de salir. Invisible. Esta es la portada del libro, mira. La portada de... mira, aquí hemos encontrado. Salió de aquí. Salió de aquí. Trabajando en El Hombre Invisible, hice muchas, entonces me gustaba mucho y lo usé para un cartel y ese cartel ha sido el libro de... ¿Y esta originalmente era del Hombre Invisible? Sí. ¿Y ahora lo has usado para...? Lo he usado para la portada del libro de Pertierra, que además tiene una historia muy chula, la portada del libro de Pertierra, porque esto es un cartel que hice, que ves que tiene una forma así un poco rara.
Y hice el cartel y ya está. Sí. Y entonces cuando hice el libro de Pertierra, este cartel, que es todo negro con esta cara así en rojo, la puse en la cubierta y debajo puse el enigma de Pertierra. Y de pronto me dice Emilio Gil, qué buena idea lo de la interrogación. Sí. Y digo, ¿qué interrogación? Sí. Y digo, ostras, es una interrogación. Yo lo vi a la primera. Pues yo lo vi a la primera, pues tío. yo no. Pues que la palabra enigma, enseguida ya... Si no me pones de enigma, igual no lo ves. De hecho, la primera tipografía que puse en esta portada o en el cartel, no me acuerdo, la E era la interrogación, era una interrogación. O sea, la E del enigma era una interrogación. Lo que pasa es que no se entendía bien, ¿sabes? No quedaba claro. Entonces lo descarté. Y entonces dije, qué pena perder la interrogación, porque me hubiera gustado tal. Y no me di cuenta que la había incorporado en la ilustración sin fijarme. Está muy bonita, sí. Sí, pero que no es... Es decir, ahora puedo decir que no, la hice aposta y tal. Pero o sea, me parece fascinante y además luego, ahora me doy cuenta de que es real. Es decir, no podría negar la realidad del personaje porque está ahí. Claro. Tiene portadas, tiene un libro. Tiene una foto, ¿sabes? Sí. Hay cosas hechas de él. Y entonces, me parece fascinante cómo empezar un proyecto así y cómo terminar, entre comillas, porque no voy a acabar, porque ya he decidido que a pesar de que salga el libro, que por supuesto que el libro va a recopilar todo lo que hay, no creo que sea capaz de dejar el proyecto en Pertierra. O sea, el blog va a estar ahí y yo me gusta mucho hacer portadas de Pertierra. Va a seguir saliendo. Pero bueno, ha dado para un libro... Bueno, pero llevas el espíritu de Pertierra y entonces Pertierra tiene que estar ahí, sigue haciendo cosas. Y claro. de hecho... No sé si un día te abandonará, pero mientras esté contigo ahí... porque no me deja la gente tampoco. Llega un momento que voy a hacer un libro que lo tengo que dibujar todavía, pero bueno, que tengo un proyecto ahí, de un libro que lo va a ilustrar Pertierra. Va a salir su nombre, el mío, ¿no? Qué bueno. O sea que ya va a ser, definitivamente, me va a devorar. Eso me decía Fernando. Dentro de poco, dice, te va a devorar el personaje. Cómics de Pertierra también, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué fue de Javier Olivares? Exactamente, voy a desaparecer. Pues es que ya no trabaja porque como salió este hombre de Pertierra, el meme de que es tan bueno, que desaparece así ya, en el seto. Pues sí. ese soy yo, desapareciendo en el seto de Pertierra. Es como, ¿dónde ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? No estoy.